Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy les vengo con un van tour. Si son nuevos en mi canal, mi nombre es Angélica Ladino. Hoy estamos con Alejandra, otra colombiana viviendo en Australia. Hola. Que también vive en una van y esta es su casa. ¿Cómo se llama? Mostaza. Esta es Mostaza, Iván. Se construyó hace más o menos unos 4 meses. Sí, y me demoré 3 meses y medio construyéndola. ¿Qué modelo es? ¿De qué año? Es una Renault Master y es del modelo 2013 y cuando la compré era de segunda y tenía más o menos 130.000 kilómetros. Y es una van hermosa, es de las más lindas que yo he visto. Gracias. ¿Listos? Vamos. Entonces, permiso. Tan bonita. Ay, no, a mí me encanta. Empecemos por el comienzo. Perfecto. Entonces, aquí tenemos Esta la es cocina, entrada. ¿verdad? Sí, la cocina. Acá tenemos los primeros cajones. Es donde está la basura. Tengo todo lo de aseo, donde pongo mi ropa sucia para hacer la lavandería de vez en cuando. O pues cuando yo tenga suficiente ropa sucia. Lavaplatos, que también se quita y la idea es poder lavar ahí los platos. El mesón yo lo quería plano, no quería tener nada de como estufa ni nada de eso, porque siento que me da más espacio para trabajar y para poner cosas. Claro. Entonces mi estufa es una estufa portátil, esa de Bunnings normales, de las chiquitas, no sé cuál tienes tú. Sí, una más grande, doble, Ok, pero ok. sí. No, la mía es la pequeña. Esta es la nevera. La nevera tiene congelador y tiene también la parte de abajo, que es como lo suficiente para tener comida por más o menos una semana. Súper bien. No mucho. ¿Y se cierra? Sí, se cierra. O sea que con esta llave la cierras y dado caso que estás Exacto. manejando no se mueve. No se abre Súper nada. Chévere. Más Exacto. la puerta. Más la puerta. La puerta tiene como estos que le dan como más soporte, entonces no se abre normalmente la puerta. Con el manejado. Exacto. Los cajones tienen como botones que cuando tú les haces clic, ellos se abren y si tú presionas tiene una cosita de metal que se atrapa acá y eso permite que cuando la van se mueva, no se caiga nada. Tengo lo básico porque así es la vida en la van. Uno vive muy mínimo. Muy minimal, sí. Acá tengo ollas, el vino que no puede faltar. Y esto lo pones abajo para que no se deslice nada. Para que no se deslice nada también. Y en medio de cada olla tengo también esto, o en cada cosa, para que no se... Tienes las básicas, 3 ollitas y con eso Y ya. ya. Aquí tengo todo lo de platos y vasos. Pueden Ay, tienes ver la obsesión que tengo por copas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, Yo te gusta sé. el vino y tener invitados. Literal. Platos, pocillos, vasos y ya. Ese es como mi... ¿Y usaste platos de verdad, de cerámica? Sí. ¿Esto es cerámica o esto vidrio? es cerámica, eso es metal. Ah, ok. Pero estos sí son de vidrio normal. Pero Porque súper bien. quería tenerlos así. Sentirse más en casa, Exacto. no lo aluminio. Literal. Y aquí abajo tengo todo lo de como empacar. Súper chévere. Para la olla, contenedores que se pueden guardar. Esto es hermoso. Esto, Sí. qué pena yo metiendo mano a la No, casa. no, Esto es dale. para guardar el aguacate. Sí. Entonces uno lo pone ahí, se cierra y queda súper bien guardado. Y es muy práctico porque no utilizas plástico. Entonces lo abres. ¿Y este qué es? Ese es para... es que yo no me sé los nombres a veces. Un embudo. Ah, un Un embudo, embudo. súper práctico. Y estos son contenedores. Esto es muy También. común en Australia, especialmente en este estilo de vida, que todo Sí. se compacta de manera muy chiquita. Para que quepa Entonces, mejor, obviamente. Este contenedor es grande Exacto. y se compacta. Y lo mismo en bolsitas. Sabes que uno siempre quiere tener snacks para la playa o Claro. algo. Estas bolsas son iguales, donde tú las puedes lavar y son reusables. Entonces la idea es no tener plástico. Yo no tengo bolsas de plástico. Súper bien, Ajá, claro. hacerlo todo Tratar más de en verdad hacer más consciente. todo. Todo.
Y este lado es la comida. Acá tengo ya esto como enlatados, café. Bueno, en realidad yo no soy de cocinar muchísimo, no, soy más bien como con lo básico, pero cada uno tiene toda la comida, enlatados. Tienes lo suficiente. Sí, lo necesario. Y en la parte de abajo tengo también, ya tengo la estufa. Acá tengo la estufa. Esa es la estufa que sale. Tengo un horno calentador, eso te calienta la comida con 12 voltios. Y este es un kettle, un calentador de agua, una tetera. Porque al principio no tenía, pero me di cuenta que es necesario para todo. Y está todo súper bien organizado. Sí, que uno no tiene falte lo la necesario, arepa. que nunca falte la arepa. Me falta la arepa. La arepa en casa colombiana nunca falta. Y este es como todo el lado de comida. Ya en la parte de arriba, en realidad tengo más espacio. Pensé que necesitaba más y me di cuenta con el tiempo que no tengo tantas cosas o no necesito tantas cosas. Así que acá está un poco desocupado, pero son como cosas extras. No lo puedo abrir mucho porque hice la puerta después, pero este está desocupado. Así que cuando tengan invitados o gente o algo así, aquí pueden poner sus cosas. Y en estos 3 siguientes ya es mi ropa. Entonces acá tengo shorts, faldas, lo suficiente, lo necesario total. Acá también se puede... Es interesante porque es como pijamas, ropa de deporte, camisetas, ropa tranquila para salir y blanco. Buenísimo. Y todo está ordenado. No, y me encanta el orden. Me encanta también el orden. Toca. Ya de este lado, ¿qué más tengo? Pasemos a esta sección. Esta sección. Esta es mi sala, comedor, cama, todo lo anterior. En realidad la mesa es una mesa que me encanta porque una marca que se llama Lagoon, y lo bueno es que tú la puedes mover 360, puedes moverla hacia allá, hacia afuera, puedes girarla. Entonces eso me da la flexibilidad de también moverla si necesito meterme acá o lo que sea. La mesa es muy práctica porque tú la puedes zafar de acá arriba, y en las noches para volverla a una cama yo simplemente la levanto, eso, y solamente la pongo. Bueno, me toca quitar esto también. Este va a un lado y esto lo pones acá en el medio y queda plano. Ya guardo este cojín de un lado. ¿Y en las noches lo dejas aquí? Sí, en la noche lo dejo acá porque me da el espacio suficiente. Súper bien. Esto hasta acá va más o menos todo lo que puedo poner. Y simplemente este colchón va para abajo. Ahí lo muevo. Y ese también hace lo mismo. Exacto. Y ahí lo presiono. ¿Y te tomó mucho tiempo acostumbrarte o qué dices? No. Es más como el proceso de hacerlo. Aquí en la parte de atrás tengo la sábana. Entonces normalmente le pongo la sábana, los cojines y estos que es como por decoración, siempre lo pongo debajo porque ahí hay un espacio muy grande. Y las almohadas en realidad están escondidas aquí abajo. Acá tengo guardadas las almohadas. Entonces normalmente ellas van en su esquina. Y duermes así. Duermo así, sí, yo duermo de este lado porque soy muy chiquita, entonces quepo exactamente. Pero tienes bastante espacio, es grande. Sí. ¿Y es cómoda? Es muy cómoda, es un colchón que lo mandé a hacer, personalizado. Tiene la parte de abajo, son 10 centímetros de colchón de cama de hospital. Entonces es duro. Y los últimos 4 centímetros es el memory foam, que es el colchón de cama normal. Súper cómodo. Entonces es bastante grueso y es muy cómodo para dormir. ¿Y tú cuánto dices que te toma organizarla? La cama cada noche? Por ahí 2 minutos. 2 minutos, súper bien. Sí, no, es muy rápido, es muy práctico, ya uno se acostumbra, mover, poner la mesa, organizar y ya. A mí me gusta siempre tener la sala ordenada y solamente dejar la cama para dormir, porque si no me dan ganas de estar en la cama, entonces prefiero estar como con la mentalidad de tener una sala ordenada. De tener un espacio donde trabajar también. Exacto. Bueno, ya que estamos acá, ¿qué tienes aquí? Acá tengo esto es como una canastica para guardar mi toalla,
esta es la cortina de mi ducha. Ah, Entonces esta cortina se pone, ya te muestro. Yo soy Sí. muy chiquita, pero van esta de acá. se pone aquí, ¿verdad? Exacto. Agárrala ahí. Y ¡tarán! La ducha. La bañada. ¿Y te has bañado muchas veces? Sale de acá, sí, la he utilizado unas, no sé, unas 10 veces. ¡Wow! Pero es más que todo cuando salgo de la playa Claro. y siempre tengo un bikini, porque obviamente que hay ventanas a Las los lados, ventanas. entonces me pueden ver. Pero esta es la ducha temporal, aquí se pone, esta es la ducha, O sea, de aquí sale la ducha. de acá sale la ducha, wow. se abre y acá la pongo. No, está perfecta. Ujú. La Sale eso, bañada. te cambias. Chao a todo el mundo. Chao, chao. Exacto, privacidad. No, está súper chévere. Y las toallas las cuelgas también. Sí, las colgo acá, normalmente acá tengo para colgar y esta mesita me sirve para poner champú y todo lo demás, Y o sea, también- o la ropa o algo así. Claro. Y la toalla está casi siempre acá. Y este es como mi setup para bañarme. La ducha tiene calentador. Wow. Yo tengo un calentador debajo de esta silla que calienta 10 litros más o menos. Entonces en este momento no se necesita porque está haciendo mucho calor. Sí. Pero cuando esté más en el sur, en Tasmania y eso que hace más frío, puedo utilizar calentador. Agua caliente y agua fría. Fría. Hablando de agua, ¿cuántos litros tienes de agua? Tengo 40 litros de agua, que en 40. realidad no es tanto, pero es suficiente para unos 2 días. Sí. Más o menos, entonces tengo que estar llenando los tanques más constantemente. ¿Y sí. dónde están los tanques? Están debajo de la van. Debajo de la Ajá, en el lado de allá. Ok. Justo debajo del donde está el sistema de agua. Sí. Ok. Sí, y esta también la usas cuando estás afuera. Sí, también, o cuando quiero trabajar de pie. Claro, o, para la espalda. o cuando estoy acostada y quiero tener acá café o té o cualquier otra cosa. No, en realidad es una buenísimo. mesa muy práctica para tener y solamente se aprieta acá y vuelve y se guarda y ahí quedó. Buenísima. En la parte del medio tengo como todo lo de, ¿cómo se dice? Tools. Las herramientas. Sí. Entonces tengo el cable, si necesito conectarme a 240 voltios desde un caravan o una Electricidad. casa. Tengo mi manguera para llenar los tanques de agua y tengo 2 cajas de herramientas donde tengo tornillos y en caso tal de que necesite algo más manual que hacerle a la van. Claro. Ajá. Súper bien. Sí, este No, es el... Muy este buen es como- espacio. tiene bastante espacio, la verdad. Y esta parte de acá es donde está lo eléctrico. Todo el sistema eléctrico. Sí. Hablemos del sistema eléctrico. ¿Cuánto tienes? O- Tengo 2 paneles solares Sí. de 660 voltios, o sea, es bastante grande. Los están en el techo. Están en el techo, sí. Eso me genera suficiente energía como por 3 días. En realidad es muchísima electricidad. Tengo un cargador de DC a DC, Sí. que es de batería a batería. Ese cargador me permite cargar las baterías cuando manejo y también desde los paneles solares. Igual que nuestra van. Exacto. Y el siguiente cargador es un cargador de AC a DC, que es de los 240 cuando me conecto por fuera a la batería de acá del carro. Tengo Súper 3 bien. baterías, son más o menos como de 360 amp hours. Y hasta ahora he tenido un par de problemitas de fusibles que se me han Ok. quemado, pero nada muy grave, la verdad. Entonces ahí está toda la parte de eléctrica, toda esa silla es donde está toda la parte eléctrica. Todo debajo. está Todo toda la debajo, parte eléctrica. exacto. Y en esta parte de acá es donde tengo el calentador de agua y también un poco de espacio para poner mis otras cosas. Bueno, sigamos. Aleja, ¿qué es ese botón o ese pantallita que veo allá? Esta pantalla es un display y es la que me informa cuánto porcentaje de batería tengo en el momento. Ok. Entonces está conectada a los paneles solares y a las baterías que están aquí abajo de esta silla y me dice si está cargando o no. En este momento, como tenemos los paneles solares y hay sol, me indica que está subiendo y ya al final del día me dice cuánto me va quedando. Siempre baja como en un 80%, 70%. Al final del día. Entonces eso me ayuda a saber si estoy consumiendo mucha energía, si necesito prender el carro o manejar o algo así. Sí, para Es controlarte, para controlar, organizarme. porque las baterías nunca pueden pasar menos del 50%. Sí, Ajá. sí, nos empiezan a dañar. Aquí tenemos un mapa y aquí tenemos Sí. muchas más. Bueno, háblanos del viaje. ¿Dónde empezaste? ¿Cómo El fue? viaje empezó en Gold Coast, acá de donde soy, y de ahí subí muy rápido hasta Townsville. En Townsville crucé en un ferry hasta Magnetic Island, donde una amiga tiene una casa.
Estuve unas 2 semanas ahí y luego subí muy rápido hasta Cooktown y ya empecé a bajar muy despacio por la costa este de Queensland. Y la idea es ahora empezar a bajar por el sur y muy despacio irle dándole la vuelta a toda Australia. Acá tengo 2 cajones más, el cual de este lado está toda mi ropa íntima, todos mis bikinis, algunos vestidos. Abajo está mi baño, que es un baño portátil, el cual no lo uso, la verdad. Aquí en Australia es bastante fácil encontrar baños, entonces no lo uso, pero es más que todo en caso de emergencia. Acá en la parte de arriba está todo lo mío de aseo, tecnología como cámaras, el dron, todo lo demás. Y abajo tengo zapatos y cremas. Es como intentas empacar tu vida lo que más puedas y utilizar lo mejor que puedas el espacio. Pero sí, esto es todo, literal. Acá tengo lo que más necesito, esto es lo que más uso y mi ropa en estos 3 de acá. Bueno, y hablemos de estas plantas. Ay, sí, tengo... ¿Cuál es la historia? Y son de historia. verdad, ojalá Sí. sobrevivan el calor. Ojalá, ojalá. Esta planta la compré hace 2 años y la tenía en mi casa, que es una tiny house, y creció muchísimo por esos 2 años. Y cuando construíamos tazas, yo quería tener verde acá. Claro. Entonces la trasplanté a ese potecito negro, esperando que no se muriera. Pero mira, ha crecido un montón. Cuando terminé la van estaba hasta acá y ha crecido más o menos todo esto en estos casi 3 meses de construcción. Se llama Petra. Petra, hermosa. Y a Petra le han salido muchas más, por allá sigue creciendo y ya viene hasta acá. De pronto cuando acabe el viaje, todo el techo va a estar lleno Ay, de plantas. Bueno, y hablando de techo, ¿cuántos ventiladores tienes? ¿Luces? ¿Cómo se maneja eso? Tengo 2 ventiladores. Pensé en poner aire acondicionado, pero es bastante costoso. Entonces Mucho. tengo 2 ventiladores. La idea es que uno pone el aire hacia adentro y el otro la saca. Entonces están constantemente en circulación. Son de 12 voltios. Luces tengo las del medio y tengo a los lados, pero creo que no se nota mucho. Sí. Yo marqué los switches para saber cuáles eran cada luz. Y tengo prácticamente una luz de afuera, de la cocina, del bathroom, del room, el water heater, que es para calentar, y el water pump, es el del medio, que es para que el agua suba. Entonces, como ves, tengo luces LED, acá también al lado, y pues las del medio, que le dan un ambiente totalmente diferente porque estas son muy fuertes Sí, en la noche. en la noche. Tengo a mi mostaza, que es mi luz Hermosa. favorita. Y algo que no te he mostrado es esto, que es una de las cosas que más amo de la van. A ver, muéstrame. Es mi televisor. Sí, a mí me encanta. Súper chévere. Obviamente como esto se baja, y Claro. es la cama, Queda abajo. queda aquí perfecto. En realidad es un roller blind, ¿cómo se llama? Una cortina. Sí, una Sí, cortina blanca. Una esas que cortina se blanca. deslizan. Es de IKEA, de $20. ¿Y de dónde sale o cómo De- lo pone? Acá a este lado tengo para poner el proyector. Entonces tengo esta cosita, la pongo acá de lado y simplemente pongo el proyector ahí en el medio. Es un proyector Buenísimo. smart que tiene Netflix y YouTube y solamente se conecta pues con internet, o no tienes que conectarlo a internet, puedes ponerlo desde tu celular y cuando yo me acueste puedo ver acá o trabajar porque puedo conectarlo también en el computador. Claro. Entonces si necesito una pantalla más grande, pongo mi computador, lo conecto y proyecto acá para tener una pantalla más grande. Súper chévere, muy buena idea. Y me encanta esta mesita. Es Sí, súper y se- disimulada. Exacto, se tapa para el Ay, otro jue lado. madre, para el otro lado. Ay, jue madre. Eso, No se nota. No, y no más se con nota. esto se ve hermosa. exacto. A Súper mí me gustaba bonita. que todo tuviera doble funcionalidad. Claro, así Y se esto- debe pensar en este estilo de vida, que todo sirva para algo. Ok. Bueno, hablemos de estas ventanas, ¿cómo es? Esta ventana yo no la puse en el proceso de construcción porque a mí me da miedo cortar metales, pero fue lo mejor que pude haber pagado para que alguien lo hiciera. ¿Cuánto costó, si te pregunto? La ventana me costó $300 Ok. y $300 más la mano de obra, pero Jesús, que fue la persona que me ayudó, lo hizo todo el mismo día, la ventana Wow. y los 2 ventiladores, porque Súper bueno. tocaba cortar el metal y yo eso le es lo que tenía da más mucho miedo. Nosotros Sí. también, ese es el paso que uno en la van es donde tiene Que dárselo bueno, a alguien, sí. sí. Pues bueno, yo se lo di a alguien porque yo no quería cometer errores. Con Obvio. la madera la cortaste mal, compras otro pedazo y solucionado. Pero con el metal no. No. Es muy práctica, simplemente se ajusta como todo en la van tiene que estar ajustado.
Y en la parte de acá tú presionas estos botones y tiene un blind para privacidad que la puedes conectar aquí abajo toda si quieres, o también si la conectas aquí abajo, espérate, eso, Ya está haciendo viento. la subes y tiene esta mallita para los mosquitos, para si los la quieres mosquitos, dejar de día abierta. Exacto. Muy práctica. Entonces, mucha gente tiene más ventanas, pero yo quería que la van se viera por fuera como no como una van de vivir, sino para poder dormir en otros sitios. Claro. Y con una ventana me pareció suficiente, más los dos ventiladores. En cualquier caso se puede abrir esta puerta de acá y abrir las puertas de atrás. Súper bien. ¿Sí? ¿Y este qué es? ¿Qué cuelga acá? Es un mosquitero. Sí. Es un mosquitero. Eso también los mandé a hacer porque yo... a la medida. Sí, a la medida. La idea es que se baja totalmente y ves estos clips de aquí arriba. Se pegan este clip de acá, en los clips de abajo. Aquí atrás hay en la parte de abajo también para poner unos clips y en la pared. Y tiene dos zips con el que puedes abrir. Se abre como una puerta. Exacto. Mejor dicho, súper bien. No entra nada. No entra nada, claro, porque está bien cerrada. Y en la parte de atrás también tengo uno. Si puedes ver, está arriba colgado. Sí. Entonces el de atrás también se baja y se cierra totalmente en caso tal que quiera dormir con todo abierto. Claro. No van a tener mosquitos. Y hablemos de lo más bonito de la van, el espejo. El espejo. Algo que yo extraño a ratos. Sí, la verdad que yo quería tener un espejo porque siento que igual tú no, ya de por sí estás limitada a muchas cosas en la van, y por lo menos tener uno donde tú te veas, sí, esto me combina, esto puedo usarlo hoy. Y también los espejos tienen algo muy bueno, que es que hacen ver todo más grande. Entonces el hecho de que haya un reflejo dentro de la van hace que también se vea más grande. Lo único es que no es suficientemente alto, entonces me corta la cabeza, pero eso es más que suficiente, me veo de aquí para abajo. Eso es lo que importa, el outfit. Exacto. No sé si se han dado cuenta, no les he contado, Aleja es diseñadora. Sí. Y entonces, como pueden ver, todo combina, todo se ve perfecto, todo es hermoso, tiene un gusto muy bonito. Gracias, a mí me encanta que todo combine, que quede bien. Y esto tiene una puerta. Tiene una puerta, la puerta hacia la silla del conductor. Esta puerta la hice así porque sentía que era más fácil poder llegar a manejar en caso tal de emergencia. Si me entiendes, que la puerta todo está cerrado, no me sienta segura, puedo abrir la puerta y puedo entrar a manejar de una vez la van y seguir mi camino. Esta es una de las características cuando uno está construyendo una van, que uno piensa en temas de seguridad. Cuando si uno está en la van, todo oscuro, durmiendo, algo pasa, se escucha algo afuera, algo raro, uno salta inmediatamente y maneja. Y para mí es más importante porque yo estoy sola, viajando como mujer. También de pronto tú no sientes la misma seguridad. Entonces para mí el tener una puerta, tener un acceso rápido a manejar e irme era primordial. Y pues sirvió de espejo. Un buen espejo que yo extraño. Y hablemos de aquí arriba, ya lo último que tiene la van, más espacio. Eso es otra cosa, uno intenta poner en cualquier esquina que pueda todo lo que más puedas para tu viaje. Tengo un par de maletas, como unos backpacks para poder hacer hiking, caminar en las montañas. Tengo mi equipo de escalar porque yo escalo montaña también. En la parte de allá tengo mi equipo de buceo, no es todo el equipo de buceo, pero tengo caretas, el snorkel, sí, aletas, y más hacia atrás tengo otros morrales de día para hacer planes de día más pequeños. Eso es como lo que no uso tan seguido, pero lo necesito. Entonces ese es el último espaciecito de la van. Y para terminar, yo creo que hablemos de afuera. ¿Qué tienes afuera? Que, bueno, empezando con los paneles solares que están en el techo. Exacto. Tengo paneles solares, tengo este awning, que es como una tendón. Tendón. Sí, tendón. Sí, eso. Creo que se llama tendón. Y, sí, ¿qué tanto sale? Sale 3 metros, que es como más o menos hasta acá, más o menos, pero es chiquito, pero es perfecto, ¿sabes? Lo único es que es alto y yo soy muy chiquita, entonces a veces sacarlo es un poco complicado. Toca mirar cómo. Exacto, pero igual da un poquitico de sombra. Ya este lado, este es aquí donde me conecto a a la energía. La energía en los sitios de campamento. Exacto. El otro lado está lo de los paneles, lo del agua. Así como los tanques de agua. Aquí. Ajá. Aquí está lo del tanque del agua, y que no sabes que esto tiene una tapa y la boté.
no le puse seguro y una vez salí manejando y la perdí, Y se entonces fue. me toca comprar una tapa. En realidad en Australia no pasa mucho de eso, pero es una tapa con llave y todo. Y la idea es pues poner ahí la manguera y los tanques de agua están aquí abajo. Sí. Yo también tengo un tanque de aguas grises. Eso te iba a preguntar, ¿qué Ajá. pasa con el agua cuando lavas la loza? Tengo uno de solamente 20 litros, que es pequeño, y está también aquí abajo, entonces esa agua se queda ahí guardada y ya en los caravan parks y en muchos sitios públicos tú puedes parquear en sitios para botar las aguas ¿Y grises. por dónde sale el agua? ¿Eso simplemente Aquí abajo. Sí, es una llave, Ah, la una abro y la llave. cierra, tú la alcanzas a ver, está allá abajo. Entonces yo puedo simplemente poner la mano, está acá, esta es la llave, y Ok. la abro y la cierro. Y ahí se botan las aguas Súper grises. bien. Sí. Y bueno, esta es la van Esta es mostaza. mostaza. Vamos a hacer otro video donde Alejandra nos va a contar toda la historia de construcción Sí. y cómo es viajar sola siendo mujer. Porque eso es algo que a muchas nos da Diferente. miedo. Sí, total, perfecto. Nos vemos en Te el próximo felicito video. por esta van, está hermosa. Gracias. Y sigan a Alejandra en sus redes para ver el viaje por Australia. Gracias. Chao. ¡Chao!